Mi hija levantó la copa y sonrió con seguridad frente al cliente alemán. Yo me quedé en silencio, fingiendo no entender una sola palabra de alemán. Entonces la escuché decir algo que me dejó helada. No fue un insulto directo. Fue peor. Fue una frase elegante, pronunciada con naturalidad como si hablara del clima. En ese instante, supe que esa noche cambiaría mi vida. Porque cuando un hijo decide mentir sobre su madre para verse bien ante un extraño, ya no hay marcha atrás. Y yo lo entendí todo, en un idioma que ella creyó que yo no comprendía. Mi nombre es Elena Barragán, tengo 68 años, y esa noche estaba sentada en un restaurante elegante de Polanco, con manteles blancos impecables, copas que tintineaban con un sonido fino y una iluminación suave que hacía ver todo más caro de lo que realmente era. Mi hija Valeria Ortega me había invitado a una cena de negocios con un cliente alemán. «Solo acompáñanos, mamá», me dijo. «Da buena impresión que estés ahí». Yo acepté, como siempre aceptaba, porque las madres de mi generación crecimos creyendo que decir que no era egoísmo y que apoyar a los hijos era un deber que no tenía fecha de vencimiento. Valeria se veía impecable. Vestido negro sobrio, joyería discreta, el cabello recogido con cuidado. Esa versión de mi hija, que yo apenas reconocía desde hacía algunos años. A su lado estaba Mauricio, su esposo, con una sonrisa diplomática y la costumbre de asentir sin comprometerse. Frente a nosotros, el señor Klaus Schneider, un hombre alemán de unos 50 años, traje oscuro, postura recta y una cortesía que se notaba aprendida desde la infancia. Pedimos vino. Yo pedí té. Siempre me ha gustado observar antes de hablar. Valeria comenzó a explicar el proyecto en un alemán fluido. Yo miraba sus manos, cómo se movían, seguras cómo tomaba el control de la mesa. Me sentí orgullosa, lo admito. Esa niña a la que llevaba de la mano a la escuela ahora hablaba con empresarios internacionales. Pensé algo hice bien. Klaus escuchaba atento, hacía preguntas precisas. De pronto miró hacia mí con una sonrisa amable. ¿Y su madre?, preguntó en alemán. En nuestra cultura, los mayores suelen abrir la conversación. Valeria rió suavemente. Yo bajé la mirada como si no entendiera. Esa fue la señal que ella necesitaba. «Mi mamá es muy callada», respondió Valeria en alemán. «A veces se confunde un poco. No hay que tomarla muy en serio». Sentí un frío seco subir por mi espalda. No moví un músculo. Mantuve la sonrisa. Klaus frunció apenas el ceño. «¿Se confunde?» Valeria bajó la voz como si compartiera un secreto incómodo. «Sí, ya sabe, cosas de la edad. A veces inventa historias. La traje para que no se quedara sola esta noche». Mauricio asintió nervioso. Yo apreté la servilleta sobre mis piernas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro seguía sereno. Durante 35 años enseñé idiomas. Aprendí que el silencio bien usado puede ser un arma más poderosa que cualquier grito. Klaus volvió a mirarme. Su expresión había cambiado. Ya no era cortesía, era lástima. «Entiendo», dijo. «Es admirable que cuide de su madre». Valeria sonrió satisfecha. Había logrado su objetivo, quedar bien. A costa mía. Tomé un sorbo de té. Estaba tibio. Pensé en todas las veces que yo había calentado la comida para ella cuando regresaba tarde, en todas las veces que la defendí cuando otros la criticaban. Pensé en la casa que ya no era mía. Y entendí que esa frase no había sido improvisada. Era una historia ensayada. La cena continuó. Hablaron de cifras de plazos de oportunidades. Yo seguí en silencio escuchándolo todo. Cada palabra en alemán caía con claridad en mi mente. Ella cree que no entiendo, pensé. Ese es su error.
Klaus preguntó por el origen del capital inicial. Valeria habló de sacrificios de ahorro de emprendimiento puro. No mencionó mi nombre, no mencionó la venta de mi casa, no mencionó los años de trabajo que convertí en dinero para que ella pudiera sentarse en esa mesa. Mi madre siempre fue maestra, añadió Valeria. Una buena mujer, pero nunca entendió de negocios. Tragué saliva. Nunca entendí de negocios. Yo que administré un hogar durante décadas, que saqué adelante una familia con un solo sueldo, que llevé cuentas con lápiz y libreta cuando no había apps ni tarjetas. Klaus guardó silencio unos segundos, luego cambió de tema. Pero algo se había roto. Yo lo sentí y supe que él también. Cuando trajeron el postre, Valeria volvió a inclinarse hacia Klaus. Mi mamá está aquí para ayudarnos con los niños este fin de semana, dijo en alemán. Así podremos enfocarnos en cerrar el trato. No era solo una cena. Yo no era una invitada. Era parte del decorado, una coartada, una carga útil. Al salir del restaurante, nadie me preguntó cómo volvería a casa. Mauricio pidió un Uber para mí y me dio el código sin mirarme a los ojos. Valeria se despidió con un beso rápido en la mejilla. Descansa, mamá, dijo. Fue una noche larga para ti. Asentí. Subí al coche. Cuando la puerta se cerró, dejé caer la sonrisa. El chofer me miró por el espejo. ¿Está bien, señora? Sí, respondí en español perfecto. Estoy perfectamente bien. El coche arrancó. Las luces de Polanco quedaron atrás. Apoyé la frente en la ventana y respiré hondo. Esa noche entendí algo con una claridad dolorosa. Mi hija había decidido quién era yo para el mundo. Y no pensaba preguntarme si estaba de acuerdo. Pero también entendí otra cosa. Ella creyó que no entendía alemán. Y esa creencia iba a costarle muy caro. Volver a esa noche en Polanco fue inevitable. Pero para entender por qué me quedé callada, por qué fingí no entender, necesito llevarte 3 años atrás, al día en que todo empezó a torcerse con una sonrisa amable y una promesa envuelta en amor filial. Era un domingo por la tarde, cuando Valeria llegó a mi casa de la colonia Roma. Traía a Mauricio del brazo y una carpeta bajo el otro. Yo estaba regando las plantas del patio. Las bugambilias estaban en flor moradas intensas. Esa casa había sido mi refugio desde que mi esposo murió. Cada rincón guardaba una memoria, la mesa donde corregía exámenes, el sillón donde él leía el periódico, la cocina donde Valeria hacía la tarea mientras yo preparaba café de olla. Mamá, ¿tienes un momento?, me dijo con esa voz que usaba cuando necesitaba algo importante. Entramos. Serví café y pan dulce de la panadería de la esquina. Valeria abrió la carpeta y comenzó a hablar con entusiasmo. Un proyecto de importación de equipos alemanes para escuelas privadas y oficinas, calidad europea, mercado en crecimiento, contactos estratégicos. Habló durante casi 1 hora. Mauricio asentía, intervenía poco. Yo escuchaba. Es una oportunidad única, dijo Valeria, pero necesitamos capital para empezar fuerte. ¿Cuánto?, pregunté. Valeria respiró hondo. 4 millones de pesos. Sentí un golpe seco en el pecho. Miré alrededor. Esa casa valía más que eso, pero era todo lo que tenía. ¿Y el banco?, pregunté. ¿Un socio? Valeria negó con la cabeza. Los bancos tardan, los socios complican. Tú eres mi mamá, confío en ti. Mauricio tomó mi mano. Seríamos socios, Elena, todo claro, al 50 y 50. Socios. La palabra sonó grande, importante. ¿Y los papeles?, pregunté. Valeria sonrió como si yo hubiera dicho algo tierno. Mamá, somos familia. ¿De verdad necesitas contratos con tu hija? Esa frase la había escuchado antes en otras historias, en otras mujeres.
pero cuando viene de tu propia hija, baja las defensas. Yo pensé en su infancia, en las noches sin dormir cuando tenía fiebre, en los años que trabajé doble turno para pagarle estudios. Pensé en mi esposo, en lo orgulloso que estaría de verla triunfar. Si vendo la casa. ¿Qué pasa conmigo?, pregunté. Te vienes a vivir cerca de nosotros, respondió Valeria rápido. Además, los niños van a necesitar a su abuela. Nada cambia, mamá, solo que ahora todos ganamos. Nada cambia, mentira piadosa número 1. Una semana después, firmé los papeles de venta. 4.200.000 pesos. Todo se fue en una transferencia a la cuenta de Valeria. No firmamos contrato. No hubo pagaré. Hubo abrazos, lágrimas, promesas. En 2 años te devuelvo tu dinero con ganancias, me dijo. Vas a estar orgullosa. Me mudé a un departamento pequeño en Narvarte. 2 recámaras sin patio. Dejé atrás las bugambilias, los árboles, los recuerdos. Me repetía que era temporal, que era por el bien de todos. Los primeros meses fueron tranquilos. Valeria me llamaba seguido, me contaba avances. Estamos en trámites, ya casi cerramos. Con un proveedor, esto toma tiempo. Yo confiaba. Luego empezaron las peticiones pequeñas. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Tenemos reuniones. Mamá, ¿puedes preparar comida para unos invitados? Mamá, ¿puedes venir temprano? Valeria necesita descansar. Yo iba, siempre iba, porque soy madre, porque creí que era apoyo, no obligación. Un año después pregunté por el dinero. Todavía estamos reinvirtiendo, dijo Valeria molesta. ¿No entiendes cómo funcionan los negocios? No entendía. Eso empezó a repetirse. No entiendes. Es complicado. Luego hablamos. Mientras tanto, veía fotos en redes sociales. Restaurantes caros, viajes, ropa nueva. Pensé que exageraba, que era envidia, que debía alegrarme por ella. Hasta que un día en casa de Valeria escuché algo que me dolió más que cualquier cifra. Mamá exagera, le dijo a Mauricio creyendo que yo no oía. Se inventa cosas con el dinero. Invento. Esa palabra me atravesó. Intenté hablar. Pedí claridad. Pedí papeles. Valeria explotó. Siempre tienes que complicarlo todo, me gritó. Por eso no te invitamos a cosas importantes. Por eso quedas mal. Quedar mal. Yo que me había quedado sin casa para que ella quedara bien. Esa noche regresé a mi departamento y lloré. Lloré por la casa, por mi esposo, por la hija que ya no reconocía. Pero aún así no hice nada, porque las madres aprendimos a aguantar, a callar, a justificar, hasta que llegó la invitación a la cena en Polanco. Es importante, me dijo Valeria, solo acompáñanos. Yo acepté. No sabía que esa noche iba a escuchar la versión final de la historia que ella había construido sobre mí. Una versión donde yo era una mujer confundida, una carga, una excusa conveniente. Y mientras me arreglaba para salir frente al espejo, me dije algo que no había pensado en años. Elena, tú no estás confundida. Tú sabes exactamente lo que está pasando. Después de aquella tarde en que escuché a Valeria decir que yo inventaba cosas, algo cambió dentro de mí. No fue una explosión. Fue más bien una grieta silenciosa que empezó a recorrer todo lo que yo creía firme. Aún así, seguí yendo. Seguí ayudando. Porque las madres no dejamos de amar de un día para otro, aunque empiecen a doler las verdades. Las peticiones se volvieron costumbre. Ya no eran favores. Eran instrucciones disfrazadas de urgencias. Mamá, necesito que llegues a las 8, decía Valeria. Tengo juntas todo el día. Mamá, quédate un poco más. Sí, Mauricio y yo salimos tarde. Yo llegaba en camión o en Uber cuando podía pagarlo. Cocinaba, recogía juguetes, ayudaba con tareas. Los niños Sofía y Diego me querían. Eso me sostenía.
Sofía se me colgaba del cuello. Diego me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. En esos momentos me decía que todo valía la pena. Pero las palabras se filtran, siempre lo hacen. Abuela mamá dice que te preocupas mucho por dinero, me dijo Diego una tarde sin levantar la vista de la tablet, que eso es cosa de adultos importantes. Adultos importantes, tragué saliva. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Que mamá sabe más. No lo culpé. Los niños creen lo que escuchan, y Valeria hablaba de mí como si yo fuera un problema, a manejar, no una persona. Un sábado, mientras yo preparaba comida para unos invitados de Valeria, escuché su voz desde la sala. Mi mamá se estresa por todo, le decía a una amiga. Ya está grande. A veces no entiende que las cosas cambian. Me quedé inmóvil frente a la estufa. No entiende. Esa era la narrativa. Yo era la que no entendía, la que se quedaba atrás, la que estorbaba con preguntas. Cuando preguntaba por el negocio, la respuesta era siempre la misma. Vamos bien, mamá, no empieces. No empieces. Como si pedir cuentas fuera un capricho. Mauricio nunca intervenía. Cuando lo miraba buscando apoyo, bajaba la mirada o decía algo tibio. Dale tiempo, Elena. Tú sabes cómo es Valeria cuando está bajo presión. Bajo presión. Yo había vivido bajo presión toda mi vida, criar sola, trabajar doble turno, estirar el dinero. Y nunca usé eso para humillar a nadie. Un día después de cuidar a los niños 12 horas seguidas, Valeria me dio 1,500 pesos. Para tus gastos, dijo sin mirarme. Gracias por ayudar. Ayudar. 12 horas de trabajo, llamadas constantes, sin comida decente, sin descanso. Ayudar. Esa noche, en mi departamento, abrí la libreta donde durante años apunté gastos. Ahí estaba todo. Fechas, montos, notas. La venta de la casa. La transferencia grande. Las pequeñas transferencias posteriores para permisos para equipo para viaje. No estaba loca, no estaba confundida, estaba documentando. Aún así, seguí callando, porque una parte de mí esperaba que Valeria recapacitara, que me dijera mamá gracias, que me incluyera, que me respetara. En lugar de eso, me llegó la invitación a la cena en Polanco. Es con un cliente alemán, me dijo. Habla inglés, pero mejor alemán. Yo me encargo, tú solo acompáñanos. No me pidió ayuda con los niños esa vez, me pidió presencia. Yo interpreté eso como un gesto de inclusión. Qué ingenua fui. La tarde de la cena, Valeria me llamó. Mamá, por favor, no hables mucho, me dijo. Es una cena formal. ¿He hablado de más?, alguna vez pregunté. No es eso. Dudó. Es que a veces te extiendes y no quiero que se haga incómodo. Colgué con un nudo en la garganta. Incómodo. Yo era lo incómodo. Me arreglé con cuidado. Vestido sencillo, zapatos bajos. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada pero digna. Recordé mis clases, mis alumnos, mis logros. Yo sé quién soy, me dije. En el restaurante, mientras Valeria hablaba con seguridad y Klaus escuchaba atento, empecé a notar algo. Cada vez que Klaus me miraba, Valeria intervenía. Cada vez que él me dirigía una pregunta, ella respondía por mí. Me estaba borrando en tiempo real. Y entonces vino la frase que confirmó todo lo que yo había sospechado durante meses. Mi mamá se confunde. No la tome en serio. No fue solo una mentira. Fue una estrategia, una forma de invalidarme para siempre ante un tercero, de justificar por adelantado cualquier cosa que yo pudiera decir. Mientras escuchaba, entendí que esa historia no había nacido esa noche. Valeria la había ensayado, tal vez con Mauricio, tal vez con otros. Yo era la mamá confundida, la que exagera, la que inventa. Y ahí, sentada entre copas y sonrisas falsas, tomé una decisión silenciosa.
No iba a contradecirla en ese momento. No iba a armar un escándalo. No iba a llorar frente a extraños. Porque durante 35 años enseñé algo muy simple a mis alumnos. La verdad no siempre se grita. A veces se prepara. Y esa noche, mientras fingía no entender alemán, empecé a preparar la mía. Regresé a esa mesa de Polanco una y otra vez en mi cabeza durante los días siguientes. No por lo que se dijo en voz alta, sino por lo que cambió después. Porque aunque Valeria creyó haber controlado la narrativa, algo se movió en el aire aquella noche. Y no fui yo quien lo provocó. El señor Klaus Schneider no era un hombre ingenuo. Lo supe desde el primer momento en que volvió a mirarme después de la frase de mi hija. Su rostro permanecía correcto, educado, pero sus ojos ya no sonreían. Había algo ahí, una duda que no estaba antes. En Alemania, dijo Klaus en alemán, mientras dejaba la copa sobre la mesa, solemos escuchar primero a los mayores. Es una forma de respeto. Valeria rió con suavidad, como si la frase fuera un cumplido. Claro, claro, respondió. Pero mi mamá siempre ha sido muy reservada. Reservada, qué palabra tan conveniente. Yo asentí, bajé la mirada, jugué el papel que ella me había asignado. Por dentro contaba cada respiración. No reacciones, me repetí. Observa. Klaus retomó el tema del negocio. Habló de tiempos de entrega de estándares de calidad de auditorías. Valeria respondía rápido, segura. Mauricio intervenía cuando se le pedía algo concreto. Yo escuchaba. Y mientras escuchaba, entendía cada matiz. ¿Capital propio o financiamiento externo?, preguntó Klaus. Capital propio, respondió Valeria sin dudar. Creemos en crecer sin depender de nadie. Nadie. Sentí un pinchazo en el estómago. Nadie cuando yo había sido todo. Klaus levantó una ceja apenas perceptible. Eso requiere disciplina, dijo, y apoyo familiar. Por supuesto, intervino Mauricio. Somos un equipo. Klaus volvió a mirarme. Esta vez no con lástima, sino con curiosidad. ¿Y usted, señora Barragán?, me preguntó en alemán. ¿Qué opina del proyecto? El silencio se hizo espeso. Valeria se tensó. Yo lo noté en la forma en que apretó la servilleta. Yo sonreí. Sonreí como si no hubiera entendido una palabra. Asentí lentamente con esa expresión que ella ya había descrito como confundida. Valeria soltó el aire aliviada. Mi mamá no se mete mucho en estos temas, dijo. Prefiere mantenerse al margen. Klaus no insistió. Pero algo cambió. Sus preguntas se volvieron más precisas, más frías, menos entusiastas. ¿Puedo ver estados financieros preliminares?, preguntó. Claro, respondió Valeria. Los enviaremos mañana. Y contratos con proveedores, añadió. Estamos en ello. Klaus tomó nota. Su entusiasmo inicial se estaba diluyendo como hielo en agua tibia. Llegó el momento del postre. Nadie tenía hambre, pero pedimos algo por cortesía. Yo miraba el reloj. Pensaba en cómo volvería a casa. Nadie me lo había preguntado. Entonces Klaus dijo algo que Valeria no esperaba. En nuestra cultura, comentó, cuando alguien habla mal de su familia para verse mejor, genera desconfianza. Valeria se quedó inmóvil un segundo. No hablo mal, respondió. Solo explico. Explicar no es desacreditar, dijo Klaus con calma. El silencio volvió. Yo sentí una oleada de algo que no había sentido en años. No estaba sola. No del todo. La cena terminó poco después. Klaus se despidió con cortesía, pero sin promesas. Revisaré todo con mi equipo, dijo. Nos mantenemos en contacto. Valeria sonrió segura de sí misma. Yo sabía que algo se había quebrado, aunque ella aún no lo notara.
Afuera la noche era fresca. Mauricio pidió el Uber para mí. «Te aviso cuando llegue», dijo sin mirarme. Valeria me dio un beso rápido. «Descansa, mamá. Fue pesado para ti». Asentí, no dije nada. En el coche, mientras avanzábamos por las calles iluminadas, sentí el cansancio caerme encima. Pero no era un cansancio físico. Era el peso de haber visto la verdad con claridad total. Llegué a mi departamento, encendí la luz y me quedé de pie en la sala sin quitarme los zapatos. Abrí el cajón donde guardaba documentos. Ahí estaban. Todos. Transferencias, mensajes, fechas. Mi letra clara firme. La de una mujer que nunca estuvo confundida. Encendí la computadora. Abrí un documento nuevo. Escribí el encabezado en alemán. Mis dedos temblaban un poco, pero no de miedo, de decisión. Escribí 2 párrafos. Los leí. Los borré. Volví a escribir. Expliqué quién era. Expliqué que entendía perfectamente lo que se había dicho en la mesa. Expliqué que no padecía ninguna enfermedad mental, que había sido profesora de alemán durante décadas. Me detuve. Cerré la computadora. No era momento aún. Lo sabía. Actuar con rabia nunca fue mi estilo. Durante años enseñé que la inteligencia no está en reaccionar, sino en elegir el momento correcto. Me preparé un té. Me senté en el sillón. Miré alrededor. Ese espacio pequeño era todo lo que me quedaba. Pero también era el lugar donde por primera vez en mucho tiempo nadie podía callarme. Esa noche dormí poco, pero cuando desperté lo hice con una claridad nueva. La historia que Valeria había contado sobre mí no iba a ser la única versión, y esta vez no iba a quedarme al margen. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. No había dormido bien, pero tampoco me sentía cansada. Era una sensación distinta, como cuando sabes que algo importante está a punto de empezar y el cuerpo se adelanta a la mente. Preparé café en silencio. El departamento aún estaba oscuro. Me senté frente a la mesa pequeña de la cocina y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí orden. Como si todas las piezas que habían estado sueltas durante 3 años finalmente hubieran encontrado su lugar. Tomé mi libreta, la misma donde durante décadas anoté cada gasto de la casa, cada colegiatura, cada recibo de luz. Valeria solía burlarse de mí. «Mamá, ya nadie hace eso», me decía. «Todo está en el banco». Y tenía razón. Todo estaba en el banco, pero también estaba en mi letra. Ahí estaba la fecha exacta de la venta de la casa, el monto, la transferencia completa a la cuenta de mi hija. Luego páginas y páginas de pequeñas ayudas. Permisos, equipo, viaje, proveedor. Nada regalado. Todo anotado como préstamo, como inversión. No estaba inventando nada. Nunca lo había hecho. A las 10 de la mañana salí rumbo a casa de Patti Salgado, mi amiga, desde hacía más de 30 años. Nos conocimos en un club de lectura. Ella siempre fue más directa que yo. De esas mujeres que dicen lo que piensan aunque incomode. Cuando le conté lo que había pasado en la cena, Patti apretó los labios. «¿Te dijo confundida?», preguntó. «¿Frente a un extraño?». Asentí. «Eso no es un error», Elena dijo. «Eso es una estrategia». Me quedé callada, porque en el fondo lo sabía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Ordenar», respondí. «Antes de hablar, voy a ordenar todo». Patti asintió. «Tengo a alguien», dijo. «Un abogado. No para demandar mañana, para que sepas dónde estás parada». Esa misma tarde me senté frente a Rodrigo Ibarra, un abogado civil de unos 40 y tantos años, rostro tranquilo, lentes delgados. Me escuchó sin interrumpir, tomó notas. Me hizo preguntas precisas.
¿Tiene comprobantes de transferencia?, preguntó. Todos respondí. ¿Mensajes donde se hable de devolución o sociedad? Sí. ¿Testigos de que usted habló de esto como inversión y no como regalo? Varias amigas. Rodrigo levantó la vista. Señora Barragán, dijo, usted no está confundida. Está documentada. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No aún. No quiero destruir a mi hija, aclaré. Solo quiero que deje de tratarme como si no existiera. Rodrigo asintió. La ley no destruye, ordena y pone límites donde otros no los pusieron. Salí de ahí con una lista clara de lo que necesitaba: estados de cuenta completos, mensajes impresos, nombres de testigos. Nada dramático, todo meticuloso. Durante los siguientes días me convertí en archivista de mi propia vida. Fui al banco. Pedí estados de cuenta de 3 años. La joven ejecutiva me miró con condescendencia. ¿Es para algún trámite?, preguntó. Puede ser, respondí. 22 páginas de transferencias. Cada peso ahí frío y irrefutable. Imprimí correos, capturas de pantalla, mensajes donde Valeria escribía: te lo devuelvo en 2 años. Somos socias, confía en mí, mamá. Confía en mí. La ironía dolía, pero también daba fuerza. Una noche, mientras ordenaba todo en carpetas, abrí de nuevo la computadora. Volví al borrador del correo en alemán. Esta vez no temblé. Escribí con cuidado, sin reproches, sin insultos, solo hechos. Estimado señor Schneider, mi nombre es Elena Barragán. Soy la madre de Valeria Ortega. Contrario a lo que se comentó durante la cena, no padezco ningún problema cognitivo. Fui profesora de alemán durante 35 años. Entendí perfectamente la conversación. Considero importante aclarar ciertos puntos que podrían ser relevantes para su decisión de negocios. Expliqué el origen del capital, la venta de mi casa, la promesa de sociedad, la falta de contrato, la ausencia de devolución. Expliqué que no buscaba sabotear, solo decir la verdad. Leí el correo 3 veces. Lo dejé en borradores. Aún no, porque también necesitaba estar preparada para lo que vendría después. Conozco a mi hija, conozco su temperamento. Sabía que cuando algo se le escapara de las manos, buscaría culpables. Y ese culpable iba a ser yo. Esa noche Valeria me llamó. Mamá, Klaus está raro, dijo sin saludo. No contesta correos. Tal vez está ocupado, respondí con calma. No insistió. Algo pasó en la cena. Guardé silencio. ¿Le dijiste algo?, preguntó con un filo nuevo en la voz. No respondí. Tú hablaste por las 2. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente envié el correo. No con rabia, no con deseo de venganza, con la serenidad de alguien que ya no está dispuesta a cargar una mentira ajena. Mientras el mensaje se iba, pensé en todas las mujeres de mi edad que callaron por años. Pensé en mí misma sentada en esa mesa de Polanco, fingiendo no entender. Ya había entendido suficiente. El primer indicio de que algo había cambiado llegó en forma de silencio. Un silencio extraño, espeso, de esos que no son paz sino aviso. Pasaron 2 días sin noticias del señor Schneider. Ningún correo, ninguna llamada. Para Valeria eso era impensable. El tercer día mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Valeria. Mamá dijo sin saludar: ¿tú hiciste algo? Su voz ya no era segura. Había nervios. Una urgencia mal disimulada. ¿A qué te refieres?, pregunté despacio. Klaus no responde. Canceló la reunión del viernes. Dijo que necesita revisar internamente.
Eso nunca pasa. Nunca pasa hasta que pasa. Tal vez está ocupado, respondí, usando sus mismas palabras de días atrás. No juegues conmigo, espetó. Esto es serio. Me quedé callada. No por miedo, sino porque entendí algo ella sabía. Sabía que había cruzado una línea y temía que yo hubiera dejado de ser la mujer dócil que siempre esperaba. Colgó sin despedirse. Esa misma tarde el correo llegó. Estimada señora Barragán, gracias por su mensaje y por la claridad con la que expuso los hechos. He decidido suspender temporalmente cualquier negociación con la empresa de su hija mientras revisamos la información recibida. Para mí, el respeto y la honestidad son condiciones indispensables. Atentamente, Klaus Schneider. Leí el mensaje 2 veces. No sentí alegría, sentí alivio. La verdad había salido de la sombra. No pasaron ni 30 minutos cuando Valeria apareció en la puerta de mi departamento. No tocó, golpeó, fuerte. «Abre, mamá». Respiré hondo antes de hacerlo. Entró como una tormenta. El maquillaje corrido, el cabello desordenado. Mauricio venía detrás pálido. «¿Qué hiciste?», gritó. «¿Qué le dijiste a Klaus?». «La verdad», respondí. «Nada más». «Nos humillaste», continuó. «Arruinaste el trato más importante de mi vida». No, dije con calma. «Yo no arruiné nada. Tú lo construiste sobre una mentira». Valeria rió nerviosa e histérica. «¿Sabes lo que estás diciendo? Ese contrato nos iba a cambiar la vida». «¿La mía cuándo iba a cambiar?», pregunté. El silencio fue inmediato. «Vendí mi casa», continué. «Te di todo mi dinero. Me llamaste confundida frente a un extraño. Me usaste como niñera y como excusa. ¿De verdad creíste que eso no tendría consecuencias?». Mauricio intervino por primera vez. «Elena, tranquilízate. Podemos arreglar esto. Hablar con Klaus, explicarle». «No me hables como si yo fuera una niña», respondí. «Ya no». Valeria apretó los puños. «Eres mi madre», dijo. «Se supone que debes protegerme, no destruirme». Esa frase me dolió más de lo que esperaba, pero ya no me quebró. «Proteger no es permitir abuso», respondí. «Y ser madre no significa desaparecer». Sacó su teléfono. «Entonces prepárate», amenazó, «porque si sigues con esto, no vuelves a ver a los niños». Ahí estaba, el último recurso, el más bajo. Sentí el golpe en el pecho, pero no retrocedí. «No uses a Sofía y Diego como moneda», dije. «Eso sí sería imperdonable». Mauricio bajó la cabeza. Sabía que ella había ido demasiado lejos. 2 días después, Rodrigo me llamó. «Señora Barragán», dijo, «el abogado de su hija se comunicó conmigo. Quiere negociar». Negociar. La palabra que llega cuando el poder cambia de manos. «¿Qué ofrecen?», pregunté. «Reconocen una deuda, pero dicen que no, en los términos que usted plantea. Ofrecen pagar una parte como gesto». No respondí sin dudar. «Esto no es un gesto, es una obligación». Rodrigo asintió, aunque no podía verlo. Entonces avanzamos con la notificación formal. Congelamiento preventivo de cuentas mientras se resuelve. Esa misma noche, Valeria me escribió mensajes interminables. Pasó de la rabia al llanto, del reproche al ruego. Mamá, no quise decirlo así. Estaba nerviosa. Tú sabes cómo es el mundo de los negocios. Por favor, no nos hagas esto. Leí cada mensaje. No respondí, porque por primera vez entendí algo esencial. Si cedía ahora, todo volvería a ser igual. Una semana después, Klaus confirmó la cancelación definitiva del contrato. No solo eso, recomendó a otros colegas no continuar con la empresa de Valeria. No por venganza, por falta de confianza. Valeria dejó de llamarme.
Durante días no supe nada de ella, hasta que Mauricio apareció solo. No sabemos qué hacer, me dijo. Las cuentas están bloqueadas. El coche está a punto de ser embargado. Valeria no duerme. Lo miré sin alegría ni rencor. Yo tampoco dormí durante años, respondí, y nadie vino a rescatarme. Mauricio asintió. Por primera vez parecía entender. ¿Qué quieres?, preguntó. Dímelo claro. Respiré hondo. Quiero que esto sea legal. Claro. Con fechas, montos y respeto. Y quiero algo más, que nunca vuelvas a permitir que mi hija me humille para verse bien. Mauricio tragó saliva. Lo hablaré con ella. Cuando se fue, me senté en el sillón. Sentí el peso de todo caer de golpe. No era victoria, era ruptura, el punto sin retorno. Pero también era el inicio de algo nuevo. Algo que había postergado toda mi vida, poner límites. Esa noche, antes de dormir, miré una foto vieja de Valeria de niña. La besé y la guardé, porque amar a un hijo no significa aceptar cualquier cosa, y ella estaba a punto de aprenderlo. Los días posteriores fueron extraños, demasiado silenciosos. Ya no había llamadas a deshoras ni mensajes llenos de reproches, tampoco disculpas, solo un vacío denso que me obligó a enfrentar algo que había evitado durante años, la pérdida de la idea que tenía de mi hija, no necesariamente de mi hija misma. Una mañana Rodrigo me llamó temprano. Señora Barragán, dijo, tenemos respuesta formal. Aceptan la deuda completa. Proponen un plan de pago a 3 años con intereses. Todo por la vía legal. Cerré los ojos. No sentí triunfo. Sentí descanso. ¿Y las condiciones?, pregunté. Si incumplen un solo pago, procedemos con embargo inmediato. Ellos aceptaron. Entonces, adelante, respondí. Pero quiero una cláusula más. Rodrigo guardó silencio. Quiero que quede por escrito que nunca más podrán difamarme ni presentarme como incapaz ante terceros. Eso es inusual, admitió, pero se puede incluir como protección al honor. Hágalo, dije. Eso es tan importante como el dinero. Colgué y me quedé sentada frente a la ventana. El sol entraba tímido, iluminando el pequeño comedor. Pensé en la casa que vendí en las Bugambilias, en todo lo que perdí. Y por primera vez no sentí solo tristeza, sentí orgullo, porque había defendido algo que no se compra ni se vende mi nombre. Valeria apareció una semana después. Esta vez tocó, 2 veces. Suave. Abrí la puerta. Estaba demacrada, sin maquillaje, sin ese brillo de seguridad que tanto le gustaba mostrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Se sentó en el sillón, miró alrededor. Era evidente que esperaba algo más grande, más cómodo. Pero no dijo nada. Firmé, dijo finalmente. Todo. Lo sé. Guardó silencio unos segundos. No pensé que llegarías tan lejos. Yo tampoco, respondí. Pero tú me empujaste. Le temblaron las manos. Tenía miedo, admitió. Miedo de no ser suficiente, de perder el trato, de que Klaus me viera débil. Y decidiste que yo era el sacrificio, dije con suavidad. Asintió. Lágrimas silenciosas le rodaron por las mejillas. Lo siento, mamá. La miré. Vi a la niña que fue, a la mujer que es, a la persona que eligió mentir. Acepto tu disculpa, dije. Pero no borra lo que pasó. Y los niños, preguntó, ¿vas a querer verlos? Esa pregunta me atravesó. Siempre respondí, pero no como castigo ni como moneda, como abuela, con respeto. Valeria asintió, se levantó, dudó un segundo. Nunca pensé que fueras capaz de hacer esto, dijo. Yo tampoco, respondí, pero aquí estamos. Cuando se fue, cerré la puerta con calma. Me apoyé en ella unos segundos.
No lloré. No esta vez. Los meses pasaron. Los pagos comenzaron a llegar puntuales. Cada transferencia era un recordatorio de algo simple. Las promesas tienen peso cuando se escriben. Volví a dormir mejor. Volví a reír con mis amigas. Volví a sentirme dueña de mi historia. Un día recibí un mensaje del señor Schneider. Corto, respetuoso. Le deseo lo mejor, señora Barragán. Las personas que defienden su dignidad siempre inspiran respeto. Sonreí. No necesitaba más. Hoy sigo viviendo en el mismo departamento. No recuperé la casa, pero recuperé algo más valioso: mi voz. Ya no finjo no entender. Ya no bajo la mirada. Ya no acepto migajas disfrazadas de amor. Aprendí quizá tarde que el silencio no siempre es virtud. A veces es una renuncia. Y yo había renunciado demasiado tiempo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero decirte algo con toda honestidad: no estás sola. Tal vez no sea tu hija, tal vez sea tu hijo, tu pareja, tu familia. Pero si alguna vez te hicieron sentir pequeña para verse grandes, mereces algo mejor. Me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez alguien habló por ti, te minimizó o decidió por ti, por tu bien? Déjame un comentario abajo y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas historias profundas para compartir contigo cada día, así que suscríbete para no perderte ninguna.